En el vídeo anterior sobre el modo 7 dejé un titular: el Axelay no usa modo 7 en gameplay. ¿Por qué puse esa coletilla de en gameplay? Pues porque el final del juego tiene una animación que sí usa modo 7, pero la frase tampoco es correcta del todo. Yo me refería a que ese primer nivel que siempre ponen de ejemplo no es modo 7, pero resulta que hay otra parte del gameplay que sí usa modo 7. Me cola un poco con la frase, pero luego lo vemos. Vamos a intentar explicar hoy cómo funciona ese primer nivel de Axelay. Nos falta alguna cosita, pero creo que a medio vídeo ya podré explicarlo. Y os podéis preguntar por qué se sigue mencionando ese primer nivel de Axelay como un ejemplo de modo 7 en muchos sitios, artículos, vídeos, tops, incluso hace medio año en la RetroGamer 39 también. ¿Cómo es posible que se siga colando esta afirmación si está documentado en muchos sitios que no es modo 7? Bueno, pues porque los errores pasan, das cosas por supuestas, no contrastas cada dato, te fías un poco de tu memoria, de lo que has leído, porque si no al final no publicarías nada nunca, estarías todo el rato mirando cada cosita. Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo no puedo tirarla porque en el segundo vídeo del modo 7 también cometí un error. Puse como ejemplo de nubes hechas por line scrolling estas del Batman Return of the Joker de NES, y resulta que no están hechas así. Si me permitís, antes de irnos al Axelay, Super Nintendo y más modo 7, vamos a explicar mejor esto del Batman de NES. Fue en comentarios que persona non grata saltó la liebre. Básicamente su comentario decía que el Batman de NES que yo había enseñado no usaba line scrolling para las nubes y daba un dato clave. Hay un momento que hay una torre muy alta que tapa esas nubes. Y claro, la NES solo tiene un fondo y el edificio es demasiado grande para estar hecho con sprites. Así que las nubes y el edificio tienen que estar en el mismo fondo. Y si usamos line scrolling para desplazar las nubes, pues el edificio se desplazaría también. Y no, lo que vemos en imagen es que hay partes de la misma línea que se mueven, las nubes, y otras partes que no se mueven, el edificio. Y esto es imposible. Efectivamente no es line scrolling ni ahí me colé, y lo mismo tenéis la duda de entonces cómo se hacen esas nubes, pero esto se sale mucho de lo que yo quería contar con estos vídeos de modo 7. Es broma, ¿cómo voy a dejar con las ganas? A ver, no me quiero meter mucho en los detalles de la NES, pero los fondos se pintan usando tiles. Es decir, como la memoria no es mucha, pues tienes cuadraditos de 8×8 píxeles con patrones de fondo, y los vas repitiendo por ahí según los necesitas. Por ejemplo, estos ladrillos de aquí se repiten aquí también porque usan los mismos tiles. Una cosa que se puede hacer es ir cambiando estos tiles de vez en cuando para crear animaciones. Por ejemplo, si tienes un tile con el fuego de un candelabro y cada pocos frames cambias ese dibujo con otro con más o menos llama, pues al final parece que ese fondo tiene ahí una llama que se mueve. De hecho, casi todos los efectos que hemos visto en todos estos vídeos y cualquier otra cosa que se os ocurra podría hacerse así. Es como si precalculáramos todos los frames de una animación en un ordenador y lo dejamos ahí guardado en la memoria del cartucho, y lo único que tiene que hacer la consola es ir enseñando esa animación según corresponda. El problema es que la memoria de los cartuchos era bastante limitada. Una animación de un fondo girando que dure 2 segundos a 60 frames por segundo, pues son 120 fondos a almacenar, que podría ser el fondo de otras 120 pantallas. Por eso es raro que se use directamente animaciones pre-renderizadas salvo cosas muy pequeñas. Pero en este caso la gracia es que las nubes se repiten mucho horizontalmente. Animando unos pocos tiles y repitiéndolos tenemos el efecto. Vamos a fijarnos aquí. Esta nube se hace con 3 tiles y luego se repite todo el rato en horizontal. Y la animación hasta que se repite dura 8 frames. Como mucho serían 24 tiles en memoria para la animación completa de esta fila de nubes. Y sospecho que habrá algún truco para tener todavía menos en memoria, porque yo ya he visto que hay algunos tiles por aquí repetidos en distintas posiciones. Un truco que sí he pillado. El juego funciona a 60 frames por segundo, pero este cielo se anima a 30. Como veis, si voy frame a frame, en algunos se mueve solo Batman y las nubes no. Así se ahorra la mitad de la animación del cielo en memoria del cartucho. Os enseño el espacio para tiles de la memoria de la consola tal cual me lo muestra el emulador. De todos los tiles, esas nubes animadas que parecían 5 fondos distintos solo ocupan este trozo. Hay más cosas animadas como estos fuegos, pero vamos que comparado con todo el fondo es un trozo pequeñito y se pueden permitir tener almacenado en memoria esa animación. Aclarado el caso de Batman, os debo un ejemplo de nubes por line scrolling en la NES. Vamos a ir a un juego menos conocido, Moon Crystal, un juego de 1992 que no salió de Japón, y en su segundo nivel tiene este cielo, que es verdad que es mucho más feo y consigue menos el efecto de profundidad que el de Batman, pero son nubes moviéndose a 3 velocidades. Esta vez sí he comprobado que no usa animaciones por tiles, toda la memoria gráfica está quieta, hace line scrolling cambiando la velocidad del scroll que ofrece la NES en las distintas partes del fondo. Pero bueno, para explicar eso mejor tendríamos que ver todo el sistema de fondos de la NES, creo que ya es bastante para una corrección de un error, pero sí me gustaría enseñar un detalle. Este nivel también tiene una parte con un edificio, y ¿cómo resuelven lo de mover solo las nubes y no el edificio? Pues no moviendo las nubes. Al llegar a la pantalla del edificio las nubes se paran. Y ahora sí, volvemos a la Super Nintendo.
La Super Nintendo puede tener de 1 a 4 fondos y en todos ellos se pueden definir píxeles transparentes, si no solo veríamos el fondo de más arriba. Pero ¿qué pasa si un píxel es transparente en todas las capas? ¿De qué color se pinta ese píxel? Pues para eso hay una propiedad que es el color de fondo que podemos definir. Vamos a volver al despiece en capas que hice del Yoshi's Island. Está en modo 1, un modo con 3 fondos, así que tenemos los 3 fondos, la capa de sprites y aquí una capa de color de fondo como si fuera un fondo más. Y si es solo un color, ¿por qué me molesté en colocarlo como un fondo extra? Pues porque este color, como casi todo, se puede cambiar línea a línea por HDMA. Es decir, que vamos a hacer que el fondo sean franjas de colores, solo en horizontal como siempre, pero se puede hacer. Por ejemplo, en el primer vídeo vimos este boss del Run Saber, que es un avión girando. Cuando sube y baja va cambiando el color del cielo y lo hace a bandas con distintos tonos de azul. Pero vamos a ir a un ejemplo mucho más bonito. Este boss de Do-Re-Mi Fantasy, aunque a primera vista no lo parezca, es modo 7. Vamos a analizar un poco la escena. Las franjas de arriba y abajo son fondos en modo 1. Nos interesa la parte central. Estos son los sprites, está nuestro personaje, el cuerpo del enemigo, unas estalactitas y unas nubes que decoran un poco el fondo. Y el fondo de modo 7 se usa para la cabeza del muñeco que salta y gira y al final del combate se hace gigante. Una de las mayores críticas iniciales que tuvo ese modo 7 usado para bosses que veíamos en juegos como el Super Mario World con ese Bowser que vimos en el primer vídeo es que para que el boss fuera gigante y usase el fondo del modo 7 se quedaba un color negro de fondo muy soso, que hacía parecer los juegos un poco como si fueran de NES y de los antiguos. Por eso en juegos posteriores se pone mucho esfuerzo en que no parezca así, añadiendo sprites del escenario por encima y por debajo del efecto en modo 7 y sobre todo jugando con ese color de fondo. Todo ese cielo que es un degradado de colores precioso no es más que jugar con el color de fondo e irlo cambiando cada muy pocas líneas. Y junto al detalle de las nubes como sprites da completamente la sensación de que es una pantalla con fondo y tenemos la vistosidad de un boss en modo 7 con rotaciones y zoom y además se ve muy bonito sobre ese fondo. Y que sirva este ejemplo también para romper una lanza por los juegos con estética cute. Muchas veces son ignorados cuando hablamos de las mejores virguerías gráficas y hay juegos como los Kirby que suelen ser de los que están más currados técnicamente en cada consola, pero como lo vemos con colores pastel y formas sencillas no apreciamos siempre el gran trabajo que hay detrás. Por cierto, el color que se usa en el fondo es siempre el primer color de la primera paleta de color, así que lo que tendríamos que cambiar en cada línea es ese primer color de la paleta. Este dato puede parecer un poco chorra, pero es que ahora se va a liar. Una de las características de Super Nintendo que destacaban las revistas de la época es su capacidad para tener transparencias, algo que la hacía sobresalir sobre lo que había en el mercado. Y no vamos a ver solo cómo se hacen las transparencias, sino que voy a intentar mostrar el sistema de capas que tenía la consola. De hecho, estrictamente la Super Nintendo no tiene transparencias en el sentido de poder elegir cómo de transparente es una capa o un píxel. Lo que tiene son ciertas operaciones matemáticas entre capas que permiten efectos que visualmente parecen transparencias. Ya hemos visto que la consola tiene varias capas, pueden ser fondos o la capa de objetos, y normalmente solo se ve lo que hay en una capa inferior si la superior tiene transparente ese píxel. Pero digo transparente en el sentido de un color mágico que significa que no hay nada en ese píxel para esa capa, no que se añada un valor de transparencia. Pero para los píxeles opacos la Super Nintendo puede juntar dos capas mezclando sus colores. Al igual que en Photoshop que tiene toda esta lista de formas de mezclar las capas, la Super Nintendo tiene 4 formas de mezclarlas, aunque una de ellas es un poco rara y creo que no se ha usado nunca. Suma. Los colores de las dos capas se suman y lo que salga. Esto se usa mucho para hacer fuentes de luz, como la típica ventana que ilumina un trozo de escenario y a los personajes que pasen por delante pues también los ilumina. Por cierto, mirad cómo se vería esto si desactivo las transparencias. Media. Se suma y se divide el resultado entre 2. Esto hace que se mezclen los colores pero no parezca más brillante. Sería el modo más habitual en los efectos de transparencia. Por ejemplo, cuando queremos que algo esté en agua y se vea más azul aparte que vemos a través del agua. Resta. Para casos que necesitamos oscurecer bastante la imagen y la media no es suficiente. Vamos a parar el vídeo. Mirad, he tenido un problema con este caso y os lo quiero contar. Yo en el guión tenía unos ejemplos teóricos donde es útil usar la resta como crear sombras de nubes o árboles que oscurezcan el escenario y los sprites. Pero al buscar ejemplos concretos como este bosque de Zelda o este de Chrono Trigger o la ciudad inicial del Tales of Fantasia me encuentro que están hechos con media con un fondo oscuro. Entonces he ido a buscar otros tipos de ejemplos, pero todos tienen algo que no me espero y no puedo contar tan fácil porque utilizan algún recurso que no hemos visto todavía. Un posible uso sería hacer que un escenario que habitualmente es de día pues parezca de noche, restando bastante rojo y verde para que la escena parezca más oscura y azulada. Este efecto lo he visto hacer con media y con resta, pero se hace con un color a pantalla completa que luego explico mejor de dónde sale ese color. Otro posible uso sería para hacer tormentas, pero el ejemplo que he buscado del principio del Albert Odyssey también se usa media. Se puede usar para hacer luz de linternas, como en este nivel de Mario, pero que está hecho con media. Sin embargo, este de Donkey Kong Country que nos alumbra el loro sí está hecho con resta. Pues se hace una cosa rarísima con los escenarios y los sprites con los colores invertidos para que luego al restarlo, bueno, sería un jaleo explicar bien eso ahora. Y en esta escena de Terranigma
Terranigma, ese cuadrado que gira está hecho con resta, pero en los 3 casos las figuras geométricas están hechas con otra propiedad de Super Nintendo para hacer recortes, llamada windowing, y esto no se suele usar junto al modo 7, así que por ahora tampoco lo voy a explicar. La última esperanza, las sombras en el Mortal Kombat 2 se hacen con transparencias y se usa el modo de resta, así se oscurece un poco el escenario donde hay sombra, pero no es negro puro, se sigue viendo un poco el escenario. Lo que pasa es que esas sombras son sprites, y entonces tendría que explicar por qué los sprites de las sombras transparentan y los de los luchadores no. Pero bueno, eso lo voy a explicar igualmente más adelante en el vídeo. Así que aunque ningún ejemplo es perfecto, gracias a esto os he enseñado muchos más casos de transparencias. Y vamos a seguir con lo que había en el guión. Resta más media. El cuarto modo, que es el que no se usa, es hacer la resta y luego dividir entre 2, lo que genera imágenes muy oscuras que no conozco ningún juego que lo haya usado. Pero esto no es tan fácil como decir dónde queremos transparencia y qué operación se hace y ya está. Por dentro la Super Nintendo tiene un sistema bastante complejo que es como tener 2 buffers de imagen y esto puede cambiar mucho la forma de hacer las cosas. Y también lo complica todo mucho. Pero mucho. La consola tiene más posibilidades de lo que vamos a ver, voy a contar una simplificación, pero es todo cierto. Estos 2 buffers de los que hablo se llaman Main Screen y Subscreen. Si no hay ninguna transparencia, solo se usa el Main Screen, y el proceso que se hace para cada píxel es quedarse con el primer color distinto del color mágico de transparencia, empezando por las capas de mayor prioridad a las de menos. Y en el peor de los casos, si ninguna capa tiene color en ese píxel, se rellena con el color de fondo que hemos visto antes. Si hay alguna capa con transparencia, me refiero a las operaciones matemáticas, entonces es cuando se usan los 2 buffers. Podemos pensar que en el Main Screen vamos a poner las cosas opacas y en el Subscreen las transparentes, y que vamos a aplanar esas capas y ya se suma transparente sobre opaco, y para los ejemplos que vamos a ver hoy seguramente nos sirva. Pero se pueden hacer cosas mucho más locas, tener capas opacas en los 2 lados, repetir la misma capa en los 2 buffers, de todo. En el caso de la Subscreen pasa lo mismo, en cada píxel va quedándose con el color de la capa que tenga más prioridad. Y si no hay color en ninguna capa, podríamos pensar que quede transparente o que se ponga el color de fondo, pero no, tiene otro color seleccionable para este caso, pero no es un color de la paleta como el del fondo, sino un color que se elige en los registros del chip gráfico. Y ahora que tenemos todos los transparentes en un lado y todos los opacos en otro, pues se aplica la operación matemática que hayamos elegido, según si el píxel elegido en cada lado es de una capa que esté configurada con operación matemática. No sé si os habréis perdido con esta descripción, pero al final tiene 2 consecuencias que creo que se entienden muy bien. Solo puede haber una capa transparente en cada píxel. Puedes poner varias capas transparentes, pero si en algún momento se superponen, la de más prioridad tapará la otra. No veremos la capa transparente de debajo, sino directamente la capa transparente de arriba sobre la capa opaca del fondo. Vamos con un ejemplo real. En esta parte de Terranigma tenemos una capa opaca, el fondo, otra transparente para el viento que se mueve, pero que vemos la arena del suelo a través del viento, y otra capa transparente con ese cuadrado rosa que gira. Pero donde hay cuadrado rosa no hay viento, se salta ese efecto. Y también hay un sprite azul transparente, vemos el suelo a través de él, pero no vemos ni el rosa ni el viento donde está el sprite. La otra restricción es con los sprites. Si pensamos en cómo acumula las capas la Super Nintendo, si todos los sprites están en una capa, deberían ser todos opacos o todos transparentes, pero sabemos que hay juegos donde ponen algunos sí y otros no. Por ejemplo, las casas fantasma del Super Mario World, donde Mario es opaco o las monedas, pero algunos fantasmas transparentan. Lo fácil sería que cada sprite tuviera un bit por ahí para decir si lo queremos transparente o no, pero no lo hicieron así, lo hicieron más raro. Cuando activas la transparencia para sprites depende de la paleta que use cada sprite que sea transparente o no. Las paletas son un conjunto de colores y cada sprite se puede pintar solo con los colores de una de esas paletas, aunque en el total de la imagen se pueden usar varias paletas. Normalmente hay 8 paletas para sprites. En el caso de las transparencias, si un objeto se pinta con las 4 primeras paletas es opaco, y si se pinta con las 4 últimas es transparente. Pero claro, esto hace que tengas la mitad de los colores para todo lo opaco. Pensad en tener los colores para Mario, las monedas, cajas, los fantasmas opacos, pues no les quedaron colores libres para el verde del champiñón de vida, así que por eso en las pantallas de la casa fantasma el champiñón de vida transparenta. Y esto nos lleva a la restricción en sí misma. Los sprites, por mucho que los puedas dividir entre opacos y transparentes, al final son una sola capa. Eso significa que si un sprite transparente de prioridad más alta pasa por delante de otro, no vamos a ver el sprite de debajo. El sprite transparente se verá directamente sobre el fondo, y el otro sprite no se verá en el trozo que esté tapado. En resumen, estas son las 2 restricciones. Un fondo transparente no se ve a través de otro fondo transparente, ni un sprite se ve a través de otro sprite transparente. Y os podéis preguntar para qué queremos que la subscreen tenga un color de fondo distinto al color de fondo de la main screen. En la mayoría de los casos se pone a negro para que al sumar o restar la otra capa, si no había nada en un píxel no se añada nada, ya que estaría en negro, que básicamente no añade ni quita nada al hacer la operación matemática. Pero tiene su utilidad además de para elegir un color de fondo para las transparencias. Imaginad que tenemos nuestra escena montada sin transparencias y ya hemos ocupado todos los fondos del modo gráfico que estemos usando. Pero queréis añadir un efecto extra, como una niebla que cambie el color de la escena o una magia de hielo que tiña
tiña toda la pantalla de azul. Y claro, no vas a cambiar todas las paletas de color de todos los fondos y sprites para añadir ese teñido de color. Pero sí es muy fácil activar la subscreen con el color de fondo que deseamos y sumarlo a todas las capas opacas que tenemos en la main screen. En estos casos funciona como un overlay que puede considerarse una capa extra. Así que el máximo que podríamos tener serían 6 capas, aunque 2 de ellas solo pueden ser un color plano. Pero podríamos tener un color de fondo, 4 capas de fondo en el modo 0 y un color de overlay, y eso sin contar la capa de sprites. Y claro, pensad que ese color de fondo de la subscreen lo podemos ir cambiando línea a línea también. Antes de ir a explicar cómo funciona la famosa primera pantalla del Axelay, me quiero parar en el boss de la segunda. En su momento este boss me engañó, porque vi este fondo con esas franjas y esas chapas y dije, esto no puede ser modo 7 porque ya está usando un fondo, no puede haber dos fondos. Y el debugger me decía que era modo 1, pero fui engañado. Es modo 1 la parte superior e inferior y el debugger suele mostrar el modo de la parte inferior a menos que lo pares y mires línea a línea. Pero lo del medio es modo 7, porque el fondo en realidad es la cabeza del boss que tiene su propio giro y es lo suficientemente grande como para que hacerlo por sprite sea complicado. Las patas son sprites, el color marrón es el color de fondo y esas líneas de fondo y esas chapitas también son sprites que han puesto por debajo del fondo. Esto de poner sprites debajo del fondo lo explico mejor al final del vídeo. Así que la frase de Axelay no usa modo 7 en el gameplay era mentira. Yo me refería a la primera pantalla y otras pantallas con ese efecto que a partir de ahora voy a llamar el efecto barril, y ese efecto no usa modo 7 y ha llegado el momento de explicar cómo lo hacen. Lo primero que nos debería hacer saltar las alarmas es que hay estas naves enemigas que son como meteoritos enormes, que con todas las balas y naves que hay en pantalla es difícil que estén hechas con sprites. Y el efecto barril se hace en el fondo de nubes y en las naves enormes. Y van a diferente velocidad en las nubes y las naves piedra, así que tiene que tener dos fondos. Si el efecto barril fuera modo 7 se tendría que estar aplicando sobre dos capas, y ya vimos en el primer vídeo que solo se puede aplicar a una capa, así que lo descartamos, no puede ser modo 7. Es modo 1 y vamos a intentar replicar el efecto poco a poco en Photoshop. Vamos a ver lo que tenemos en memoria. Funciona en modo 1, así que hay tres fondos. El fondo 3 es para poner el marcador superior, en el fondo 2 tenemos las nubes del fondo y en el fondo 1 tenemos las naves roca enemigas. Y además tenemos la capa de sprites. Casi toda la magia de este efecto barril se hace en esta zona, donde se juntan dos técnicas a la vez, ambas aprovechando los cambios de valores línea a línea. La primera la vimos en el vídeo anterior y es compresión vertical. Vamos a empezar por las nubes. En esta zona comprimimos verticalmente, de hecho si os fijáis el fondo de nubes no llega hasta arriba, empieza aquí muy comprimido y en las siguientes líneas se usa cada vez menos compresión hasta llegar a la zona que ya está normal. Hacemos lo mismo con el fondo de las naves rocas, que está muy comprimido verticalmente en las primeras líneas y poco a poco pasa a una proporción normal. El segundo efecto es un truco de color que se aplica sobre la imagen, pero primero vamos a montar la imagen. Lo primero tenemos el color de fondo, que va cambiando cada pocas líneas para hacer ese degradado de color que sirve de cielo, solo hasta el sitio donde empiezan los fondos, desde aquí es negro. Sobre ese cielo se pone el tercer fondo, el de los marcadores, que es el único activo en las primeras líneas. Al llegar aquí se activa el fondo 1, el de las naves piedras, y unas pocas líneas después, creo haber contado 5, se activa el fondo 2, el de las nubes de fondo, que tiene menos prioridad y se pinta debajo. Lo único que nos falta es añadir los sprites, nuestra nave, disparos y alguna nave enemiga. Y esto ya sería un frame del Axelay, pero le falta algo, todavía no se ve bien el efecto, le falta ese brillo blanco en el horizonte, y esto se hace usando el color del fondo del subscreen. Por ahora hemos puesto todos los fondos y los sprites en el main screen, y en el subscreen solo vamos a poner el color de fondo, pero también lo vamos a cambiar línea a línea y sale este degradado de tonos de blanco y grises. Y pedimos que este fondo del subscreen se trate como transparencia sumándose a los fondos 1, 2 y sprites. Esto en Photoshop lo imitamos con el modo de sobreexposición lineal que básicamente también suma. Y ya está, ahora sí que esta imagen de Photoshop hecha a trozos parece una captura real del Axelay. Y ya un detallito final, según estaba haciendo pruebas me he dado cuenta de que ese brillo blanco afecta a los sprites de los enemigos pero no a mi nave ni a mis disparos. Esto me ha vuelto un poco loco hasta que he ido a comprobar las paletas de color y efectivamente, nuestra nave y disparos usan las 4 primeras paletas y los enemigos usan las 4 paletas más altas, se consideran transparentes. Por eso ese brillo blanco, que es una transparencia, afecta a los enemigos pero no a nuestra nave y disparos, que son opacos por las paletas que usan. En resumen, el efecto barril de la primera pantalla de Axelay es modo 1 y se consigue con una combinación de compresión vertical en los fondos y un brillo blanco hecho con el sistema de transparencias. Y yo entiendo que estaréis diciendo, muy interesante esto de las transparencias y las movidas, pero pones siempre de título modo 7 en tus vídeos y luego hablas de todo menos eso. Y tenéis razón, pero es que para llegar a este ejemplo que os quiero enseñar ahora necesitaba todo lo que hemos visto en el vídeo anterior y lo de las transparencias de este vídeo. Vamos a hablar del Super Off-Road de Baja o de Baja, o no sé cómo se pronuncia eso. Es un juego de coches, pero con una aproximación muy curiosa. Usa modo 7, pero no como se suele usar el modo 7 en los juegos de coches. Normalmente se dan vueltas en un circuito como en Mario Kart, que esa capacidad de poder hacer giros es lo más destacable del modo 7.
7. En cambio este Off-Road tiene carreras tipo etapa, yendo siempre hacia el fondo, pero aprovechando el modo 7 para hacer que vayamos mucho más hacia los lados que los típicos juegos en los que el coche está siempre en la mitad de la pantalla y parece que solo se mueve la carretera. Fijaos a la derecha cómo se va actualizando el fondo del modo 7 para ir poniendo nuevo circuito y lo ancha que es la textura comparada con el trozo de carretera. Pero lo que más nos llama la atención es que hay subidas y bajadas en las carreteras, además bastante pronunciadas. Pero el modo 7 solo es ese plano de fondo, puesto como suelo, pero el suelo siempre es plano. Esto de tener subidas y bajadas no se puede hacer, sería ya tener polígonos para esas montañitas. Y efectivamente el suelo sigue siendo plano, modo 7 normal, pero engañan a nuestro ojo vilmente. Vamos a ver cómo. Básicamente son las mismas dos cosas que hacía el Axel Eye, pero aplicado de otra manera. El terreno está pensado para que cada franja se interprete como que tiene un desnivel distinto, y gracias a esto pueden tenerlo en cuenta en la lógica del juego y hacer que los objetos en la escena se comporten adecuadamente. Si hay un trozo de pista que tiene que parecer que es cuesta arriba y ves que los coches levantan el morro, pues te lo crees. Y si según estás subiendo ves como alcanzas la altura de un cactus que antes estaba más alto que tú, pues también da la sensación de estar subiendo. Y todo se hace y calcula a mano. Pero en el fondo, en ese modo 7, lo que hacemos es por un lado saltar trozos de la textura del fondo y por otro comprimir verticalmente. Por ejemplo, si una franja es de subida y la siguiente es de bajada, entenderemos que esa montaña va a tapar la parte de bajada. A lo mejor este río queda tapado, así que cuando toque dibujar esta parte no la saltamos, dibujamos la siguiente parte que tenga más altura que nuestra montaña y las partes más bajas nos las saltamos. Además, según sea subida o bajada y lo pronunciada que sea, podemos comprimir la textura y conseguir que se vea diferente al resto de carretera. Esto ya hace pensar que esa parte es distinta. Pero con lo hecho hasta ahora todavía no conseguíamos el efecto visual completo. Puede que al fondo intuyamos algo, pero aquí abajo parece todo plano. Y entonces llega al rescate un overlay. Unas franjas negras y grises, que es el color de fondo de la subscreen. Cambiando este color cada ciertas líneas para que encajen con las franjas del terreno, y este fondo en lugar de sumarse como en el Axel Eye, aquí se resta, porque lo que buscamos es hacer sombra. Si una franja es de subida, le restan bastante color para que parezca menos iluminada que una bajada o zona plana. Y si en Photoshop restamos este overlay a la imagen plana, ahora sí da mucha más impresión de que hay un cambio de rasante justo en la parte de abajo de la pantalla. En este caso el overlay no se aplica sobre los sprites, porque se oscurecería la parte de arriba del coche, no los píxeles más delanteros. Aunque tengamos la ilusión de 3D, recordemos que esto sigue siendo 2D. El resumen es que el efecto de subidas y bajadas en el Super Off-Road de Baya es una combinación de modo 7, compresión vertical, un overlay para hacer sombras y colocar debidamente todos los objetos y animaciones para que sea creíble. Pero tiene una gran restricción, todo el sistema se aprovecha de crear franjas horizontales en el fondo de la carretera porque puede cambiar ciertas propiedades de una línea a otra, pero nunca podríamos hacer este tipo de efectos en vertical, ni podríamos ver una de estas subidas en diagonal o de lado, siempre tenemos que ver el desnivel justo de frente. Y han hecho una cosa en este juego que me ha asombrado. Si tenemos falsas montañas, los coches rivales pueden quedar tapados por esas montañas. ¿Cómo gestionas que si un coche rival está detrás de una montaña no se vea, pero si está delante sí? Si no hay objetos de verdad que se tapen, es todo un truco visual y seguimos teniendo un solo fondo. Pues lo hacen a mano. Ellos tienen calculada la posición de cada coche en el escenario, en qué franja estáis y desde la vista de la cámara del juego hay alguna franja que lo tape y según eso hacen aparecer o desaparecer ese sprite. No solo eso, sino que incluso hacen que pueda quedar medio tapado. Si calculan que al coche solo se le ve un trozo, modifican el sprite para quitarle la parte de abajo. Aquí les ayuda que las montañas estén limitadas siempre por líneas horizontales. Así el que un sprite se vea más o menos es solo quitarle también líneas. Aún así me parece una pasada que sean capaces de controlar la supuesta visibilidad relativa que tendría el coche respecto a la cámara al estar al otro lado de una montaña que no existe, que es solo un plano con una sombra. ¡Chapó! Hay otro juego que usa un efecto muy similar pero con su propia variación, el Super Imperio Contraataca. La segunda parte de la trilogía de Star Wars tiene una fase con una nave en la nieve usando modo 7, muy parecida a la que tenía el primer juego en el desierto de Tatooine, pero esta vez es en Hoth y añadieron montañas. El caso es diferente porque aquella nave no se mueve siempre en la misma dirección. En Super Off-Road de Baya nos podemos mover a izquierda o derecha, pero el coche siempre avanza en la misma dirección. Para adelante, para adelante, para adelante. No podemos girar la cámara para que mire en otra dirección. En los de Star Wars sí, de hecho no hay una meta o un recorrido, es más como una arena de batalla en la que destruir enemigos y podemos girar 360 grados y movernos por ella. Al acordarme de esta pantalla he tenido que volver a visitar el juego porque he visto el truco del Super Off-Road. Si te dejan girar la cámara deberías poder ver esas cuestas de las montañas de lado, algo imposible con un fondo plano. Lo que me he encontrado es que por más que he girado, nunca he conseguido encontrar un desnivel de lado. Al final siempre te los encuentras de frente. Jugándolo ahora me ha dado la impresión de que los desniveles están generados
generados como distancias alrededor de la nave, y por lo tanto son como círculos más altos, otros más bajos, y giremos hacia donde giremos siempre vamos a estar recorriendo un radio de ese círculo, por lo tanto nos encontramos los desniveles de frente. Pero esto es una impresión en mi cabeza al verlo, no puedo saber cómo lo han hecho sin desensamblar el código en este caso. La otra diferencia es que en este juego no calculan a mano cuánto se ve cada sprite. Podéis ver aquí a la derecha una nave completa y su sombra, y en la pantalla de juego la parte de abajo de la nave enemiga y la sombra no se ven, están tapadas por una montaña. Si solo es un fondo de modo 7, ¿cómo lo han hecho en este caso? Pues volviendo a nuestro viejo amigo del primer vídeo, el modo 7 extendido. Básicamente dividen por franjas verticalmente la imagen. El trozo de fondo que no es montaña es fondo de baja prioridad, y el fondo que sí es montaña lo ponen como alta prioridad usando ese modo 7 extendido. Solo hay 2 capas de profundidad, pero es suficiente para tapar sprites. Y así ya puedo jugar con las prioridades de los sprites. Los enemigos tienen prioridad 0 y sí pueden ser tapados por el fondo de alta prioridad, y nuestra nave es prioridad 3, no puede quedar tapada nunca. Y me viene genial este caso porque quería volver a hablar del modo 7 extendido y de las prioridades antes de acabar este vídeo. Dije en el último vídeo que me había vuelto un poco loco con un boss del Super al Este. Este jefe es un fondo modo 7 que va a lo lejos y vuelve y gira como una lavadora centrifugando. Y lo que me volvía loco eran las estrellas del fondo. Ahora, después de los ejemplos que hemos visto, este momento puede parecer un poco tonto, pero me apetece contarlo porque tengo varios ejemplos chulos y quiero mejorar el que di en un vídeo anterior. Bueno, mi duda era cómo hacían que las estrellas quedasen tapadas por el fondo si no se usaba el modo 7 extendido. Estuve probando si iban ocultando a mano el spray de cada estrella, pero lo conseguí parar de tal forma que una estrella gorda quedaba tapada parcialmente, pero en la vista de sprite seguía completa. Me había empecinado mucho en que el negro del fondo era de la misma capa que el enemigo, y creo que de ahí venía toda mi confusión. Con lo que hemos visto es muy fácil de explicar. El fondo de la nave en realidad está rodeado de transparente, no de negro. El negro es el color del fondo de la main screen, y han dado prioridad media al fondo del modo 7, a la mega nave enemiga. Entonces las estrellas son sprites pero con prioridad baja, es casi una capa distinta, y nuestra nave y disparo son sprites de prioridad más alta. Otro juego de naves que tiene voces similares en concepto es el R-Type 3, que tiene este momento al poco de empezar el juego donde el escenario son unas barras en modo 7 que van girando, a veces de forma muy locas y que tienes que ir esquivando. Una vez más, las estrellas son sprites cuya prioridad está por debajo del fondo del modo 7, y después llega el boss, que también es modo 7 y te dispara unas elipses de fuego que giran, pero son sprites, supongo que precalculados. Y en este caso también tenemos estrellas por debajo del boss. Voy a poner otro ejemplo, ya que hemos hablado del Super Imperio Contraataca, tiene una escena inicial como las pelis, con las letras de Star Wars yendo al fondo, y ese efecto está hecho con modo 7. La configuración es exactamente la misma, las letras son el fondo del modo 7, pero todo lo que no es amarillo es transparente. El negro lo pone el color de la main screen y las estrellas son sprites puesto con una prioridad más baja que el fondo del modo 7. Y lo mismo con el texto viene después, aunque además le añaden transparencia a partir de cierta altura para que esas letras vayan desapareciendo según suben. Aunque ahora que lo veo, las letras no están en el fondo, solo pone lo de Star Wars. Ah, espera, que hay una barra de desplazamiento. Mira, está aquí a la derecha, lo tenían aquí escondido. Y creo que parte de la culpa de que me costase tanto entender esto de las estrellitas de fondo es de Contra 3. En el primer vídeo vimos este boss. Lo usé para explicar el modo 7 extendido porque era el ejemplo que usaban en donde yo me documenté. Vamos a volver a explicar la situación. Tenemos este boss enorme que gira y salta independientemente de cómo gires tú la cámara. Parecen 2 fondos, pero en realidad las líneas de la carretera son sprites que giran a mano con la CPU. El boss es el fondo del modo 7, pero usa el modo 7 extendido para que el gris del fondo tenga una prioridad baja y el boss tenga una prioridad intermedia y los sprites de la carretera, las rayas y eso queden por debajo, pero los disparos pasen por encima. Pero viendo el ejemplo de las estrellas de Super al Este, es lo mismo y lo hacen sin modo 7 extendido. ¿Podrían haber hecho Contra 3 con modo 7 normal? Pues sí, solo tendrían que haber puesto el boss con los píxeles de alrededor transparentes, que el color del fondo de la main screen fuera gris y ajustar las prioridades igual en este caso y debería funcionar. No acabo de entender por qué se complicaron tanto. Sospecho que haciéndolo con el modo 7 extendido es más fácil cambiar la prioridad del boss para que cuando salte tape también a los sprites de personajes y disparos, pero tampoco estoy seguro del todo. Entonces se me ha quedado un poco la espina clavada de que el ejemplo que puse del modo 7 extendido no es tan buen ejemplo porque no hace ver algo que sea imposible de hacer de otra forma, no parece necesario, así que he buscado otro ejemplo mucho mejor. Vamos a Super Turrican 2. Este Run and Gun tiene un boss loquísimo que es un gusano que te come, luchas dentro de su boca, justo una referencia al Imperio Contraataca, yo creo. Por un lado podemos destacar lo bonito que queda cuando sale el gusano con ese fondo que es un degradado de color hecho cambiando el color de fondo, no es una capa de fondo, y además hacen zoom sobre el gusano mientras desplazan la parte
parte del suelo de abajo y da muy buena impresión de zoom completo que te arrastra al agujero. Y ya la lucha en sí, aquí es donde tiene la gracia, porque por un lado tenemos la boca del bicho que gira como loca y por otro lado tenemos los dientes que también giran. Y el personaje está en medio, delante de la boca pero tapado por los dientes, así que son dos capas distintas y ambas rotan, y eso no puede ser, el modo 7 solo puede tener una capa. Este es un gran ejemplo del modo 7 extendido. Tanto la boca como los dientes forman parte del mismo fondo, del único fondo del modo 7, pero tienen menos colores de lo habitual y hay una información extra de prioridad por píxel. Así, los píxeles de los dientes están marcados para tener alta prioridad. La consola solo gira una capa, pero luego en cada píxel se piensa si esa capa va por encima o por debajo de la prioridad del sprite que esté en el mismo píxel. Y creo que hasta aquí llega lo que quería contar con este vídeo. Voy a hacer un cuarto vídeo del modo 7 ya con algunos efectos curiosos de los que quiero hablar, como el mapa del Terranigma, el zoom de algunos juegos de lucha o la pantalla dentro de un tubo del Castlevania. Será el último vídeo del modo 7 por el momento y cambiaremos a otro sistema. Si tenéis algún efecto que queréis que meta en ese cuarto vídeo es el momento para pasaros por los comentarios. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial, de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.